Estuvimos revisando cómo determinar las distintas ecuaciones para una recta, ya sea en el plano, en el espacio o en general en cualquier espacio euclídeo de dimensión más alta, conociendo lo que nosotros llamamos como la dirección de la recta y un punto sobre la recta. Entonces, si nosotros tenemos un punto sobre la recta, cualquier punto, entendido como un punto, y tenemos la dirección de la recta, entendido como un vector paralelo a la recta, cualquier vector paralelo a la recta conocido. Con esa información, entonces, es posible determinar la ecuación de la recta. Entonces, si nosotros tomamos cualquier otro punto, x, y, z, podemos encontrar el vector de posición de el vector que inicia en el punto conocido x1, y1, z1, por ejemplo, y que termina en cualquier otro punto que simplemente vamos a llamar x, y, z. Entonces, claro, este vector de acá, que empieza en el punto conocido y termina en el punto que nosotros estamos tratando de determinar, pues necesariamente tiene que ser paralelo al vector de dirección de la recta. Eso quiere decir que entonces los vectores de posición de esos dos vectores de posición tienen que ser paralelos. Es decir, que x menos x1 en y menos y1 en j, z menos z1 en k, pues tiene que ser paralelo al vector de dirección. Es decir, tiene que ser un múltiplo escalar del vector de dirección. Ahí, si nosotros consideramos estos dos vectorcitos como vectores de posición, entonces de ahí podemos sacar las coordenadas de x. Entonces, como vimos en clase, x sería simplemente x1 más t veces a, y sería y1 más t veces b, y z sería igual a z1 más t veces c. Y también tenemos las respectivas ecuaciones simétricas. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a hacer dos ejemplitos en los cuales vamos a determinar la ecuación de la recta dada cierta información sobre las rectas. Estos ejemplos que se están presentando acá son ejemplos considerados en R3, pero se hacen en R3 simplemente para ilustrar cómo funciona la idea. Pero esta misma explicación que acabé de presentar con vectores en R3 funcionan con vectores en R2, obviamente haciendo las respectivas consideraciones especiales del caso. Funcionan con vectores en R4, funcionan con vectores en R5, funcionan en cualquier espacio euclídeo. Entonces, sí, esta explicación la centramos para vectores en R3, pero la idea es exactamente la misma en cualquier espacio euclídeo. El primer ejemplo es bastante sencillo porque nos están diciendo, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto 2, 2, 1 y tiene la dirección del vector menos 3, 4, 5. Aquí disculpen, aquí escribí mal el vector. Voy a hacer la corrección. Aquí el vector es un vector, entonces queda menos 3i, 4j, 5k. Entonces, tenemos el vector de dirección. Tenemos el vector de dirección. Listo, ahí me están diciendo, miren, este es el vector de dirección. Y tenemos un punto sobre la recta. Entonces, voy a repetir exactamente lo mismo que dije anteriormente, solo que explicado para este par de vectores. Entonces, piensen que por aquí está el origen, no importa dónde esté el origen, digamos que por aquí está el origen.
Y por acá, en el espacio, tenemos el punto que es 2, 2, 1. Y tenemos un vector de dirección que es el vector menos 3, 4, 5. Si ustedes quieren hacerlo específicamente en R3 y hacer la coordenada en X, la coordenada en Y, la coordenada en Z, pues pueden hacerlo. ¿Sí? Pero digamos que este es el vector. Este es el vector menos 3 en Y, más 4 en J, más 5 en K. Y me están preguntando entonces por esta recta que pasa por este punto y es paralela a ese vector de dirección. Me están preguntando por esa recta en rojo que está apareciendo ahí, esta recta de acá. Listo. Entonces ya sabemos qué hay que hacer. Entonces, insisto, digamos que queremos saber cuáles son las coordenadas de cualquier otro punto sobre la recta. Quisiéramos saber cuál es la coordenada de, por ejemplo, el punto X, Y, Z sobre la recta. No sabemos cuál es. Quisiéramos saber cuáles son las coordenadas. Lo importante es que si ustedes consideran, entonces, el vector que empieza en este punto y termina en este otro, sí, tenemos ese vector, empieza en 2, 2, 1, termina en X, Y, Z, pero, pues, sabemos cómo encontrar su vector de dirección, es encontrar ese vector, su vector de posición. ¿Cuál es el vector de posición que representa el vector en morado? Pues nosotros ya sabemos cómo encontrar ese vector de posición. Es x menos 2 en la primera componente, y menos 2 en la segunda componente y z menos 1 en la tercera componente. ¿Sí? Y ese vector en morado entonces tiene que ser paralelo al vector en azul. ¿Qué significa eso? Pues que el vector en azul tiene que ser, el vector en morado tiene que ser t veces el vector en azul. Es decir, tiene que ser t veces menos 3 en Y, más 4 en J, más 5 en K. Por las propiedades de los vectores, propiedades asociativas, etcétera, 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 pues de acá podemos sacar que x menos 2 pues tiene que ser menos 3t, que y menos 2 tiene que ser igual a 4t y que z menos 1 tiene que ser igual a 5t. Si nosotros despejamos, pues me queda que x es igual a menos 3t más 2, que y es igual a 4t más 2 y que z es igual a 5t más 1. Y ahí hemos encontrado entonces las ecuaciones paramétricas de la recta. Ahora, si nos pidieran encontrar las ecuaciones simétricas, que no me lo están pidiendo, pero es posible. Si me preguntaran por las ecuaciones paramétricas, pues lo único que tengo que hacer es de acá, en cada ecuación, pues simplemente despejamos t. Entonces de la primera ecuación, pues me queda que x menos 2 sobre menos 3, que es despejar t de la primera. Si despejamos t de la segunda, pues me queda y menos 2 sobre 4. Y si despejamos t de la tercera, pues me queda z menos 1 sobre 5. Y como todas son iguales a t, pues entonces cada una de estas son iguales. Y esto es lo que nosotros llamamos las ecuaciones simétricas o la ecuación simétrica de la recta. Entonces ahí hemos encontrado las ecuaciones simétricas de una recta en R3 o las ecuaciones paramétricas de una recta en R3. Entonces de aquí en adelante, pues ustedes ya saben que una recta no necesariamente se tiene que describir en términos cartesianos. Y esa descripción de las rectas que nosotros tenemos o a las que nosotros estamos acostumbrados de nuestros cursos de cálculo o de matemáticas básicas, que una recta es y igual a mx más b, ese tipo de ecuaciones solo son posibles en R2. Solo es posible describir una recta mediante una ecuación cartesiana y igual a mx más b en R2.
No es posible hacerlo en R3, ni en R4, ni en R5, ni en R6. De ahí en adelante, la única forma posible en la que ustedes pueden describir una recta es utilizando ya sea ecuaciones paramétricas o ya sea ecuaciones simétricas. Por eso es tan importante aprender los vectores, porque los vectores permiten hacer una descripción geométrica en términos vectoriales. ¿Qué descripción geométrica? Pues lo que es una recta, ¿sí? Y permite hacerlo en términos de vectores. Por eso es tan importante la teoría de espacios vectoriales. Ahora, miremos otro ejemplo, un tanto distinto, y es, encuentre las ecuaciones simétricas de la recta. Aquí me están pidiendo las ecuaciones simétricas que pasan por los puntos 3, 0, 0 y 1, 1, 1. Noten inicialmente que el enunciado de este ejercicio, de este ejemplo, es muy distinto al enunciado del ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, la información que me daba el problema, el ejercicio, es, usted tiene un punto y tiene la dirección de la recta. En este caso, no está pasando lo mismo. En este caso me están dando es 2 puntos sobre la recta. Son cosas totalmente distintas. Sin embargo, no significa que no pueda resolver el problema. Lo único es, tengo que parar, analizar y ver entonces cómo obtengo la información que necesito. ¿Qué necesito para determinar la ecuación de una recta? Paramétrica o simétrica, no importa. Necesito un punto sobre la recta. Aquí no hay ningún inconveniente por eso. ¿Por qué? Pues tenemos 2 puntos. Simplemente elijo uno y ya. Y necesito la dirección. Que esa información no es explícita en el problema. Y digo no es explícita en el problema porque que no me den la información sobre la dirección no significa que yo no pueda encontrarla. Aquí el problema o la información que me proporciona el problema me permite encontrar la dirección. ¿Cómo? Pues fácil. Digamos que aquí está el punto, este es el punto 3, 0, 0. Y por acá está el punto 1, 1, 1. Yo necesito un vector de dirección sobre la recta. Entonces digamos que esto es la recta. Yo sé que por los axiomas de la geometría existe una única recta que se corresponde con esos 2 puntos. Digamos que esa es la recta. Yo necesito saber un vector de dirección, cualquier vector de dirección para esa recta. Cualquier vector de dirección. ¿Qué es el vector de dirección de una recta? Pues un vector paralelo a la recta. Pues fácil. Consideren el vector que empieza acá y termina acá. Ese me sirve como vector de dirección. Listo. Entonces ya sé que el vector que empieza en 3, 0, 0 y termina en el punto 1, 1, 1 me sirve como vector de dirección. Ahora, ¿cómo encuentro el vector de dirección? Pues fácil. Tengo el punto final, tengo el punto inicial. Pues encontremos el vector de posición. Y el vector de posición me sirve como representante para ese vector paralelo. Entonces, ¿cuál sería el vector de posición que empieza, que representa al vector que empieza en 1, 1, 1 y termina en 3, 0, 0? Pues nosotros ya sabemos cómo encontrarlo. Ese vector, pues simplemente es el vector 1 menos 3 en I más 1 menos 0 en J más 1 menos 0 en K. Y ese sería el vector de dirección de la recta. Ese vector en morado tiene ese vector de posición. ¿A qué es igual? Pues simplifiquemos de una vez. 3 menos 1, pues da menos 2. 1 menos 0, pues da 1. 1 menos 0, pues da 1. O sea que el vector de dirección de la recta es menos 2 en I más J más K. Listo. Entonces ya tengo mi vector de posición y mi vector de dirección, disculpen,
Para mi recta, pues ahora lo único que tengo que aplicar son las ecuaciones paramétricas. Entonces ya sé cómo llegar a las ecuaciones paramétricas. Voy a repetir el mismo análisis otra vez que hice en general para ilustrar de dónde salían las ecuaciones paramétricas, que repetí con el ejemplo anterior. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, listo. Entonces, si ustedes tienen otro punto, esta vez voy a dibujar el punto en otro lado. Digamos que quiero saber cuáles son las coordenadas de este punto, x, y, z. Entonces, ¿con qué punto trabajamos? Pues trabajemos con el punto 300. Pueden elegir cualquiera. Entonces, yo quisiera saber las coordenadas de x, y, z. Entonces, si ustedes consideran este vector que va de 300, también lo pueden hacer de 1, 1, 1. Pero si consideran el vector que va de 300 al vector x, y, z, ese vector tiene vector de posición. ¿Qué vector de posición tiene que tener? Pues x menos 3 en y más y menos 0 en j más z menos 0 en k, y pues ese vector tiene que ser paralelo a el vector de dirección. Es decir, tiene que ser un múltiplo escalar del vector de dirección, que es 2i, más j más k. Pero como estos son representaciones en términos de vectores de posición, los vectores de posición representan propiamente el punto final del vector de posición. Entonces eso quiere decir que si igualamos las componentes, me queda que x menos 3 debe ser igual a menos 2t. Me queda que y menos 0 tiene que ser igual a 1 por t. Y que z menos 0 tiene que ser igual a 1 por t. Es decir, me queda que x es igual a menos 2t más 3, que y es igual a t y que z es igual a t. Pero es que no me estaban pidiendo eso, me estaban pidiendo eran las ecuaciones simétricas. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar t. De las dos últimas pues ya he despejado. En realidad la única que tengo que despejar es la primera. Despejando de la primera ecuación me queda que x menos 3 sobre menos 2 es igual a y este es igual a z. Y listo. Ahí están las ecuaciones simétricas para esa recta. Existen muchas otras formas en las cuales a mí me pueden entregar información para encontrar la ecuación de una recta. Por ejemplo, me pueden decir, encuentre la ecuación de una recta que pasa por un punto dado y cuyo vector de dirección es perpendicular a un vector. Entonces, por ejemplo, me pueden decir, mire, encuentre la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 1, 1. Y es ortogonal o perpendicular al vector 1, 1, 0. 1 en i, 1 en j, 0 en k. En este caso, igual que en el ejemplo anterior, no me están diciendo explícitamente el vector de dirección es este, pero la información que proporciona el problema me permite determinar ese vector de dirección. Dejémoslo en R2 para que ustedes
practique. Encuentren la ecuación de las ecuaciones, encuentren las paramétricas y las simétricas de la recta que pasa por el punto 1, 1 y es perpendicular al vector 1 en y más 1 en j. Ahora, en su momento nosotros estuvimos estudiando las propiedades algebraicas de los vectores. Entonces, todo lo que se refiere a propiedades algebraicas hace referencia a esas propiedades que tienen que ver con las operaciones algebraicas con vectores. ¿Cuáles son las que nosotros consideramos operaciones algebraicas de vectores? Son operaciones que involucran vectores y que el resultado de nuevo es un vector. Entonces, por eso en su momento decíamos suma de vectores. Claro, sumábamos dos vectores, el resultado era de nuevo un vector. Y teníamos el producto por escalar, que ¿en qué consistía? Cogía un número real, un número a secas, 3, 5, 7, 8, pi, y lo multiplicaba por un vector. El resultado daba un vector. Entonces, las operaciones, las propiedades algebraicas o el estudio algebraico de los vectores hacía referencia a estudiar justamente esas dos operaciones. Esas operaciones tienen algo en común y es partimos o empezamos manipulando vectores y el resultado de nuevo me da un vector. Sin embargo, existen otro tipo de operaciones para los vectores que no cumplen esa propiedad. Es decir, empezamos operando vectores, pero el resultado ya no necesariamente va a ser un vector, sino que va a ser un número. Y tenemos un caso muy atípico que solo lo cumple R3, que es el único espacio en el cual propiamente puedo operar, multiplicar dos vectores y obtener de nuevo un vector. Pero es un caso que es atípico, que solo sucede en R3. Pero llegaremos allá en su momento. Entonces, este producto o este primer producto que vamos a estudiar o que vamos a ver en esta sección es lo que se llama el producto escalar, que no es lo mismo que el producto por escalar. El producto por escalar es número real por un vector. Este se llama producto escalar. Se omite el por. O también se llama producto interno o producto punto. En algunos libros también aparece así. Lo usual es que aparezca como producto punto. Pero también se llama producto interno, producto escalar, producto punto. Entonces, el producto escalar, o también llamado producto punto, producto interno de dos vectores, A y B, que se designa así como A punto. Entonces es importante colocar ese punto. Si no se coloca, ya es un error de notación y es un error de notación gravísimo. No, es A punto B. Se define de la siguiente forma. El producto punto entre A y B, y se dice así, el producto punto entre A y B, se define como la norma de A, es decir, sáquele la magnitud a A, luego sáquele la magnitud a B, haga el producto entre las dos y multiplique por el coseno del ángulo más pequeño formado entre los dos vectores, suponiendo que tienen el mismo punto inicial. Eso es lo que nosotros llamamos el producto escalar. El ángulo entre los dos vectores lo vamos a denotar de esta forma. Acá, cuando nosotros hablamos del ángulo más pequeño formado entre los dos vectores, suponiendo que tienen el mismo punto inicial, ¿sí? Aquí omitimos la parte de
puede ser medido en sentido de las manecillas del reloj, que es así, o control de las manecillas del reloj, que fue el primero que les dibujé ahí en pantalla. Aquí no importa la orientación siempre y cuando sea el ángulo más pequeño posible, porque recuerden que acá ustedes podrían medir este ángulo de acá, o podrían considerarlo de esta forma. En cualquier caso, ustedes siempre deben considerar el más pequeño, ¿sí?, entre esas dos opciones. Eso quiere decir que cuando estamos hablando o cuando ustedes se encuentran con esta notación AB, este ángulo pues tiene que variar entre 0 y pi. No puede ser más pequeño que 0 y tampoco puede ser más grande que pi. Esa es una condición que queda totalmente determinada al decir que es el ángulo más pequeño entre los dos vectores medidos entre A y B. Obviamente asumiendo que tienen el mismo punto inicial. Listo. El producto punto, el producto escalar o el producto interior tiene una interpretación geométrica bastante interesante y es la siguiente. Aquí yo dibujé de forma horizontal los vectores, pero en realidad no tiene que ser necesariamente así, simplemente se hace por simplicidad. Digamos que ustedes tienen aquí el vector A, aquí tienen el vector B, ¿sí? No hay ningún lío de considerarlos así inclinados, porque en realidad el análisis es pura de trigonometría. Y en trigonometría no importa si el triángulo está inclinado, si está más para arriba, si está más para abajo, ya no importa. Lo que importan son los ángulos. Entonces, nosotros sabemos que este ángulo de acá es el ángulo AB, por la notación que acabamos de establecer. Entonces, miren que por trigonometría, nosotros somos buenos en trigonometría, si nosotros consideramos el segmento que cae perpendicular desde donde finaliza el vector A hasta B o la proyección de B, entonces yo puedo calcular este de acá utilizando trigonometría. ¿Cómo se calcula la magnitud o la distancia de este punto a este punto? Pues por trigonometría. Nosotros sabemos que esto es ¿quién? Pues la magnitud de A multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces quedaría de esa forma. Entonces, yo ya sé que si yo quisiera saber cuál es la distancia de acá hasta acá, esta distancia de acá hasta acá, pues es fácil saberla utilizando trigonometría. Este segmentico de acá, la medida, ¿sí?, tomando este como punto de referencia sobre el vector B, pues sería la magnitud de A multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos, que lo hemos denotado de esta forma. Entonces esto me da coseno de A, B. Entonces este pedacito de acá, ¿sí?, tiene una magnitud que es magnitud de A por el coseno de AB, ¿sí?, es decir, por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, si yo cojo esta magnitud y la multiplico por la magnitud de B, pues en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo la magnitud de B y la estamos multiplicando, ¿sí?, por la magnitud de este vector de acá. ¿Sí? Es decir, estamos cogiendo este vectorcito de acá y lo estamos ampliando B veces. Entonces, esto, dependiendo obviamente del valor de A o de B, pues puede crecer, pero si ustedes cojan magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, pues si este coseno es positivo,
que el coseno entre qué ángulos y a qué ángulos es positivo. Pues yo sé que el coseno es positivo entre 0 y pi medios. Entonces, si el ángulo entre ellos es entre 0 y pi medios, que pi medios son 90 grados, sería acá. Si el ángulo entre ellos varía entre 0 y pi medios, pues lo que estamos haciendo es que, entre comillas, esta proyección de acá la estaríamos haciendo más grande o la estaríamos haciendo más pequeña. Ahora, cosa contraria sucede en el otro caso. Entonces, pero el análisis es exactamente el mismo. Miren que si yo hago la proyección, ¿sí?, del vector A sobre un eje imaginario o un eje de referencia sobre B, esta proyección de acá, esta magnitud de acá hasta acá, pues yo sé que de mi curso de trigonometría, pues tiene una magnitud, que es la magnitud de A por el coseno de AB. Claro, y va en el otro sentido, ¿por qué? Va en el otro sentido porque en este caso tendríamos que el coseno de AB, este es menor que 0. ¿Sí? Y el coseno, ¿para qué ángulos es menor que 0? Pues entre pi medios y pi. Y como nuestros ángulos se están considerando entre 0 y pi, pues no tengo que considerar más casos. Entonces lo único que estaríamos haciendo es que, ¿qué pasa si cojo A por el coseno de AB? Pues simplemente estaría representando como la magnitud de un vectorcito que en vez de ir en la dirección de B, va en la dirección opuesta a B. ¿Y eso a qué se debe? Pues se debe simplemente a que el ángulo formado con B, pues simplemente es más grande que pi medios. Entonces, este producto escalar tiene un significado que después nos vamos a dar cuenta que en términos de aplicaciones es importantísimo. Especialmente por lo que nos está diciendo. Porque miren que para esta definición del producto escalar, esta definición de acá involucra al ángulo que existe entre los dos vectores. O sea que, sí, si ustedes multiplican dos vectores, ¿sí?, estamos obteniendo un número. ¿Por qué un número? Porque la magnitud de A es un número. Es 3, es 5, es 7, es 8, no es un vector. La magnitud de B es un número. Si es pi, es menos 1 no puede ser. 1, 7, 10, 1 millón, pero es un número. Y el coseno es un número. O sea, miren que este producto por escalar coge dos vectores y el resultado es un número real. No es un vector. Sin embargo, ese número tiene información geométrica sobre los vectores. ¿Por qué? Porque involucra el coseno del ángulo. O sea que el producto escalar no solo es es algo algebraico, no solo hace referencia a una operación, sino que esa operación entre dos vectores que me da un número tiene información geométrica de los dos vectores codificada ahí por detrás. Claro, tiene mucha información geométrica, tiene el coseno, es decir, tiene el ángulo entre los dos vectores, tiene la magnitud del primer vector, tiene la magnitud del segundo vector, y lo que está haciendo es una relación entre esas magnitudes o entre esos datos de los vectores originales. Entonces, el hecho de que esa definición sea o involucre elementos geométricos, pues después me va a servir para estudiar la geometría de los vectores en el plano, la geometría de los vectores en el espacio, la geometría de los vectores en R4, la geometría de los vectores en R5 y así sucesivamente. El producto escalar, el producto interno o también llamado producto punto, entonces después me va a brindar herramientas geométricas con vectores y herramientas geométricas.
Entonces me va a servir para encontrar rectas, me va a servir para determinar planos y otro tipo de figuras en el plano, otro tipo de figuras en el espacio o en R4. Como el siguiente resultado. Teorema. El producto escalar de dos vectores es conmutativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo único que quiere decir es que si ustedes hacen A producto punto con B, esto es igual a B producto punto con A. Eso es lo que quiere decir que el producto escalar es conmutativo. ¿Y eso qué se debe? Pues a la misma definición. Demostración. Claro, miren que por definición el producto escalar de A por B, por definición, ¿quién es? Pues es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno entre A, entre el ángulo entre A y B. ¿Sí? Recuerden que el coseno que A, B representa el ángulo más pequeño entre A y B. ¿Mm? Pero miren que esto es lo mismo que escribir B por A por el coseno de BA. Claro, el ángulo más pequeño entre A y B es exactamente igual al mismo ángulo o al ángulo más pequeño entre B y A. ¿Sí? Lo que pasa es que se están midiendo seguramente en sentido contrario, pero es el ángulo más pequeño entre los dos. ¿Sí? Si este es A y este es el vector B, ¿sí? Este es el ángulo, ¿sí? El ángulo más pequeño medido entre A y B, ya sea en sentido de las manecillas del reloj, en sentido contrario, va a seguir siendo ese mismo. O sea, no tiene por qué cambiar. Entonces, miren que esto es lo mismo que la magnitud de B. Que espera. Esto es lo mismo que decir que esto es B producto punto con A. Entonces de ahí, pues tenemos de forma sencilla que el producto escalar de dos vectores es conmutativo. Otro resultado muy importante también que existe entre el producto escalar y la geometría de los vectores es este de acá. Es la primera conexión que nosotros nunca debemos olvidar, y es que el producto escalar está fuertemente ligado a la geometría de los vectores. ¿En qué sentido? Una de las primeras cosas es en este sentido. El producto escalar de un vector consigo mismo es igual al cuadrado de su magnitud. Es decir, el producto punto entre A con A tiene que ser la magnitud de A al cuadrado. Los voy a invitar a que pausen el video y por su cuenta traten de realizar esta demostración a partir de la definición que hemos realizado. Espero que hayan realizado la demostración. Es un buen ejercicio para practicar esas demostraciones. Empezar por las cosas básicas. Tratar de hacer sus propias demostraciones es un excelente ejercicio para aprender a demostrar. Que el método de demostración directa, que los métodos de demostración indirectas, etcétera, etcétera. Si uno no trata o no practica haciendo demostraciones, después se empieza a complicar más la cosa, porque después empieza a involucrar más elementos, más conceptos, y si uno no practica con lo básico, con lo complejo, va a ser todavía peor. Entonces, la demostración. Pues aplicamos la definición. Por definición, pues nosotros tenemos que el producto interno o el producto punto entre A y A, pues por definición es la magnitud de A por la magnitud de A por el coseno entre A y A, del ángulo entre A y A. Pero, ¿cuál es el ángulo entre un vector consigo mismo? Pues cero. O sea que esto es la magnitud de A por la magnitud de A por el coseno de cero.
pero el coseno de 0 es 1. O sea que esto es la magnitud de A al cuadrado por 1, que es la magnitud de A al cuadrado. Y así se ha probado que el producto interno o el producto punto de A consigo mismo, pues es la magnitud de A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta la estrecha relación que existe entre las propiedades geométricas de los vectores y el producto por escalar. Entonces, el producto por escalar va a ser una herramienta fundamental en lo que vamos a ver más adelante. Por eso nuestro curso se llama Vectores y Geometría Analítica. ¿Sí? Entonces, hay un componente de geometría que no podemos evitar. Y aquí el producto por escalar es una de esas herramientas que vamos a estar utilizando una y otra y otra y otra vez a lo largo de lo que nos queda de los temas. Otro resultado interesante tiene que ver con perpendicularidad u ortogonalidad. El primero de ellos es que si yo tengo dos vectores no nulos que son perpendiculares, entonces su producto punto o el producto punto entre ellos es 0. Ese es el primero. Y el segundo resultado es el recíproco. Es decir, que si tengo dos vectores no nulos cuya producto punto es 0, pues necesariamente ellos tienen que ser perpendiculares u ortogonales. De nuevo, la invitación es la misma que en el caso anterior y es pausemos el video, traten de hacer la demostración por su cuenta y luego revisan que su demostración esté acorde a los argumentos que se van a presentar más adelante. Veamos la demostración. De nuevo, nos vamos a la definición. Entonces, por definición, si yo hago el producto punto entre dos vectores, es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre A y B. Pero este teorema nos está dando una hipótesis sobre el ángulo entre ellos y es que esos dos vectores son perpendiculares. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo entre ellos es de pi medios. Entonces, pues, por definición de perpendicularidad, que en su momento lo vimos, pues este es el coseno de pi medios. ¿Y cuánto vale el coseno de pi medios? Pues el coseno de pi medios es 0. Y 0 por cualquier cosa, pues da 0. Eso quiere decir que el producto punto entre los dos vectores da 0. Y ya, hemos probado nuestro teorema. El siguiente resultado es el recíproco del anterior. Y dice justamente el recíproco. Si el producto escalar entre dos vectores, entre dos vectores no nulos es 0, entonces necesariamente los vectores tienen que ser perpendiculares. Invitación, pausen el video, traten de hacer la demostración por su propia cuenta y apenas tengan la demostración vuelven al video. Y si no la tienen, inténtenlo. Si no la logran, no hay nada de malo, volvemos al video a ver dónde me está faltando, a ver qué paso es el que no consideré, pero intenten hacer la demostración sin ninguna ayuda. Entonces, veamos cómo sería la demostración en este caso. Demostración. De nuevo, nos vamos a la definición. Entonces, por hipótesis, esto hay que empezarlo así. Miren que me están diciendo que los vectores no son nulos. Eso quiere decir que la magnitud de A no puede ser 0. Y como B tampoco es el vector nulo, la magnitud de B tampoco puede ser 0. Esto es importante para la demostración. Entonces, por hipótesis, la magnitud de A no puede ser 0. La magnitud de B tampoco puede ser 0. Y por definición, yo sé que el producto punto entre A y B
Pues simplemente es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos, que no sabemos cuál es el ángulo entre ellos. Pero miren lo interesante acá. Como la magnitud de A no es 0 y la magnitud de B tampoco es 0, esta partecita de acá no es nula, ¿sí? Esa parte que acabé de resaltar no es 0. Como no es 0, yo puedo despejar, puedo dividir entre la magnitud de A y la magnitud de B. Eso quiere decir que el producto punto entre A y B dividido entre sus magnitudes, pues tiene que ser el coseno del ángulo. Pero por hipótesis, me están diciendo que el producto escalar es 0. Es decir, este numerador es 0. 0 dividido cualquier cosa, pues es 0. Conclusión, el coseno del ángulo entre A y B es 0. Entonces solo hay dos opciones. ¿Cuándo el coseno da 0? Pues el coseno da 0 cuando el ángulo es pi medios o cuando el ángulo es 3 pi medios. Pero ojo, ¿qué dijimos sobre cómo se mide el ángulo entre dos vectores? El ángulo entre dos vectores siempre está entre 0 y pi. Entonces, este de acá no me sirve. Entonces, lo omito porque es que nuestra restricción es el ángulo se mide entre 0 y pi. Total, la única opción es que el ángulo entre A y B sea de pi medios. Y si el ángulo entre A y B es de pi medios, entonces los vectores son perpendiculares. Y listo. Tenemos nuestra demostración. Tenemos dos resultados más, que eso sí se los voy a dejar a ustedes como ejercicio para que los lean. Y es, el producto escalar es distributivo con respecto a la adición de vectores, es decir, A producto punto con la suma de B y C es A producto punto con B más A producto punto con C. Y el último es que un múltiplo real del producto escalar de dos vectores es igual al producto escalar de uno de los vectores y el múltiplo real del otro. Es decir, un número real, m, multiplicado por el producto escalar entre A y B, es lo mismo que multiplicar m por A y luego hacer el producto punto con B, o es lo mismo que hacer el producto por escalar de m y b y al resultado hacer el producto punto con A. Esos son los dos resultados que les quedan a ustedes como ejercicio. Además de eso, van a leer los ejemplos que aparecen en la página 34 y realizar los ejercicios de la sección 2.1 del libro guía. Entonces, ejemplos de la página 34 del libro y los ejercicios de la sección 2.1. El día martes veremos las aplicaciones del producto escalar.